Buenos días estudiantes. Aquí estamos en otro video del templo y vamos ahora a seguir la historia que hemos estado tratando. Recuerden que hablamos de Abraham, de la familia de Abraham, de Jacob, que como Dios prometió a Abraham que de su descendencia vendrían muchas personas, como las estrellas del cielo. También que de esas personas vendría el Salvador del mundo y ese Salvador es Jesús. Entonces, ¿cómo Dios cumple esa promesa? Es lo que estamos viendo. Recuerden que ellos estaban en Egipto, pero al final murieron los primogénitos, ¿verdad? Ese fue el último castigo de Dios y el faraón dejó ir al pueblo. La Biblia nos cuenta, chicos, que luego de eso, entonces Israel se convirtió en una nación poderosa que ganaba batallas y que crecía en números y era una nación que todas las otras naciones temían. O sea, ya se había convertido en un país grande. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando eso comenzó a suceder, hubo un joven que se llamaba David. David nos cuenta la Biblia que él era un pastor de ovejas y él tenía varios hermanos y los hermanos de él iban a la guerra y David pastoreaba ovejas, cuidaba las ovejas, le daba de comer, la protegía de los animales feroces, de lobos, de osos, de leones, de lobos, de todos esos animales que podían afectar o matar a esas ovejas. David las protegía. Pero una vez había una guerra contra los filisteos. Recuerden, esos son los enemigos de Israel. Los filisteos. Y había un filisteo que era mayor que todos, era un gigante. Dice la Biblia que este gigante era poderosísimo y que sabía mucho de guerra, que había estado en muchas guerras y era gigante y era fuerte, era poderoso. Tanto así que todo el pueblo de Israel tenía miedo de enfrentarse a este gigante. Y este gigante se llamaba Goliat. Nunca olviden ese nombre. ¿Cómo se llamaba? Goliat se llamaba, excelente. Entonces, ¿qué sucede con Goliat? Que Goliat, como era grande y fuerte, él estaba orgulloso de sus capacidades. Goliat dijo, escúchenme, pueblo de Israel, envíen a uno de sus soldados a que pelee contra mí. Y si ese soldado me gana, entonces ustedes ganaron la batalla, la guerra. Pero si ese soldado pierde, entonces nosotros ganamos la guerra. Y cuando Goliat decía esto, todo Israel se ponía a temblar porque no quería enfrentarse a este gigante. Y así pasaron varios días y Goliat decía lo mismo. Envíenme a uno de ustedes a pelear conmigo y si me gana, entonces ustedes ganaron la guerra, pero si yo gano, nosotros le ganamos. Y ese era el reto de Goliat. Pero todo el pueblo seguía temblando hasta que David llegó allá. Y David escuchó que Goliat dijo esto y dijo David, ¿y cómo es que nadie todavía ha ido a pelear con él? Así que David, lleno de valentía, fue al lugar donde estaba Goliat y aceptó el reto. Y nos cuenta la Biblia que David hizo eso. ¿Ustedes saben por qué hizo David eso? ¿Por qué David se enfrentó a este gigante cuando él era súper pequeño? ¿Por qué David se enfrentó a este poderoso hombre cuando no era tan fuerte? ¿Por qué David se enfrentó a este adulto cuando él era un joven? Nos cuenta la Biblia que lo hizo porque confiaba en Dios. Y él le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espadas y lanzas y esas cosas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado en el día de hoy. Entonces David confiaba en Dios y no en sus armas de guerra, como confiaba Goliat. ¿Qué sucede? Que nos cuenta la Biblia que cuando Goliat vio a David, dijo, ven acá, ¿y por qué me mandaron a este pastor de ovejas? ¿Por qué tú vienes con palos si estamos en una guerra? Se usaban espadas y así. Pero David confió en Dios y dice que cuando comenzaron la pelea, David inmediatamente corrió, él tenía piedras y tenía una onda que sería eh, como una catapulta, ¿verdad? De mano, miren ahí donde está en la foto, y él movió la onda y le tiró la piedra a Goliat. Y nos cuenta la Biblia que la piedra se le clavó en la frente a Goliat.
y quedó inconsciente de una sola pedrada. Y cayó ese gigante a la tierra e inmediatamente David fue corriendo, agarró su espada, la espada de Goliat, y lo acabó de rematar. Y David se convirtió en el campeón, en el victorioso salvador del pueblo de Israel. ¿Ustedes saben qué es lo que nos quiere enseñar la Biblia con esta historia? Que así vendría uno de la familia de David, que sería un campeón victorioso, poderoso y salvador, pero no solamente de Israel, sino del mundo entero. Y este es Jesús, porque así, esa es una imagen de lo que haría Jesús. Goliat, nosotros todos tenemos que enfrentarnos al enemigo, que es la muerte, el pecado, y nadie puede hacerle frente. Pero Jesús vino y en lugar de nosotros se enfrentó a este enemigo poderoso y lo derrotó. De tal manera que si nosotros creemos en Jesús, somos salvos. Pero si nosotros no creemos en Jesús, tenemos que enfrentar a este enemigo y al final vamos a perder y vamos a ser castigados por Dios por siempre. Dios le prometió a David que de su familia vendría un rey que iba a vivir para siempre. David iba a morir después del tiempo, pero Dios le dijo, mira, de tu familia vendrá un rey que va a vivir para siempre. Y esa es la misma persona que Dios le dijo a Abraham que sería el Salvador. Entonces ya vemos que saldría un Salvador y un rey de la familia de David. Y ese es Jesús mismo. Jesús es el rey prometido que va a venir un día aquí, va a volver a la tierra y solamente los que crean en él podrán estar con él para siempre. Si ustedes no creen en él, entonces no estarán con él para toda la eternidad, sino que serán castigados, serían enemigos de este rey eterno. Así que debemos creer en Jesús para poder ser salvos. Bien, oremos. Dios, gracias por tu palabra, porque nos enseñas eh, a más cosas de ti. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a seguirte a ti y te damos gracias por Jesús, porque Él murió en nuestro lugar. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, nos vemos chicos la próxima semana, si Dios así lo permite. Bye bye.